Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se están sumando a este que es el último webinario de este año de la Asociación Argentina de Salud Pública. Este es el 13º webinario organizado, 12º implementado, uno por razones de fuerza mayor no se pudo implementar. La verdad que fue una experiencia muy linda, es parte de lo que esta comisión directiva se propuso, ampliar espacios de participación, de conversación, de armado de redes. Y este es un webinario muy especial por dos razones. Primero, porque está mirada desde la perspectiva de la salud mental, que es uno de los temas que nos interesa de manera particular en la asociación, y también porque está mirando a la salud mental anclada en un momento particular y en una situación especial, no solamente de nuestro país, sino también del mundo, que es pensar cómo nos vemos y cómo vivimos y cómo nos afectan cada uno de los contextos electorales o contextos políticos que tocan vivir en cada uno de los espacios y de los territorios. Hugo Mercer va a coordinar este espacio. Hugo Mercer bueno, yo me presento, soy Alejandra Sánchez Cabezas, vicepresidenta primera de la asociación. Estoy un poco cohibida porque está Ana Pereiro, que es la vicepresidenta segunda, pero que para nosotros es un personaje muy importante, entonces yo a veces delante de ella me cohíbo. Y bueno, y Hugo Mercer es el secretario general. Hugo va a coordinar este espacio. Hugo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, estamos contentos con esta serie de webinarios. Como decía Ale, este es el número 13, tendrían que haber sido 14, y movilizaron en torno a cada uno de ellos una importante concurrencia. Este webinario cambió varias veces la fecha. Lo habíamos pensado originalmente como una actividad preelecciones, después pre-paso. Después lo pasamos para una fecha previa a a las generales, y luego finalmente decidimos esta fecha. ¿Se imaginan ustedes que con cada cambio, con cada reunión, cambiaba el clima político y cambiaba nuestra orientación respecto a qué hacer en este webinario? Pero algo mantenemos desde la intención inicial, que es convertir esta actividad en una oportunidad de diálogo, de escuchar diferentes perspectivas, eh, y sobre todo abrir nuevos interrogantes. Este webinario va a tener 5 presentaciones breves que pretenden ser como viñetas que caracterizan diferentes ángulos, diferentes situaciones en torno al proceso electoral. Desde la perspectiva de la salud pública, las elecciones y la salud pública ha sido y sigue siendo una temática frecuentemente visitada. Si uno revisa la literatura que se publica en las revistas sobre de salud pública o de salud mental sobre elecciones, hay diferentes formas de abordarlo. Una de ellas es cómo los actos electorales generan diferentes situaciones o malestares, en especial malestar en los votantes, en la población. Hay varios trabajos y hay en algunos países que tienen encuestas continuas y frecuentes sobre situación de bienestar de la población o expresión de algún tipo de dificultad respecto a su estado de ánimo. Hay artículos que reflejan eso frente a cada una de las elecciones. Otro tipo de artículo o de artículos que aparecen son los temas que se tratan previo a las elecciones, cómo salud mental aparece o queda marginada durante los actos electorales. Nuestra posición en la reunión de hoy va a ser más heterodoxa. Vamos a plantear otras formas de vivir este momento, sobre todo bajo el título de Derecho al Porvenir. Cómo
imaginamos el futuro desde una perspectiva de salud pública y de salud mental frente a este cambio que generan las elecciones. Las expositoras serán 5 distinguidas y queridas profesionales, varias de ellas o en su mayoría miembros de la Asociación Argentina de Salud Pública, y van a exponer primero Andrea Casadei, que es psicóloga del Hospital Rural Epuyén. En segundo lugar, Ángeles López Geist, que es psiquiatra y psicoanalista, miembro también de nuestra asociación. En tercer lugar, Micaela Cuesta, que es doctora en sociología y especialista en una temática que se ha hecho muy asidua en estos últimos años, que es discursos de odio. En cuarto lugar, Marcela Armus, psiquiatra de niños. Y en quinto lugar, Marcela Botinelli, que es doctora en salud mental comunitaria y profesora de la Universidad de Lanús y miembro también de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Salud Pública. Bueno, esta es una introducción. Mi tarea será darles la palabra transcurridos 5 o 6 minutos de cada una de las intervenciones para dar lugar a algo que mucho deseamos, que es escuchar otras opiniones, generar intercambios, escucharnos. Así que, en primer lugar, Andrea, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, gracias por este conversatorio, gracias a los compañeros de la SAP por estar presentes y por la convocatoria, compartir esta pequeña viñeta que espero, bueno, nos invita a pensar sobre los ejes temáticos de hoy, que, como lo dijo Hugo, digamos, el derecho al porvenir, salud mental y tiempos electorales turbulentos, diría yo, pero bueno. Para que nos situemos, bueno, sí, mi nombre es Andrea, soy psicóloga y trabajo en un hospital rural, digamos, en un hospital rural que pertenece a un área territorial que se denomina Comarca Andina del Paralelo 42. Es un trazado político que separa la provincia de Río Negro y de Chubut, pero quienes habitamos en la comarca la cartografiamos un poco distinta al territorio, desafiamos un poco esas líneas demarcatorias. Como dijo Hugo, bueno, este encuentro tuvo varias reprogramaciones y en esas reprogramaciones también iba redefiniendo qué presentar, qué viñeta, digamos. Entonces la presentación iba acompañando un poco los avatares que iba teniendo el proceso de elección, ¿no? Y entonces iba cambiando la viñeta al compás de lo que se iba produciendo y reproduciendo a partir de los 3 procesos eleccionarios. Y opté por una que me parece que introduce algunos interrogantes que ponen en juego los tópicos, ¿no?, del título de este conversatorio. Se trata así de una serie de extractos que se dieron lugar en el espacio terapéutico de mi hospital, con C, que le podríamos poner Carlos, como para que nos ubiquemos, un varón cis de 56 años que cursa un proceso terapéutico desde hace un tiempo eh, por un padecimiento subjetivo que, bueno, dada la temática de este conversatorio, no viene al caso que lo profundicemos, pero sí, digamos, me parece interesante para este conversatorio rescatar algunos extractos de... es docente, investigador y es digamos, ligado a las ciencias exactas. Eligió hace mucho más de 20 años mudarse a la provincia, mudarse a una localidad muy pequeña de la comarca, por razones familiares y por razones laborales, digamos, como promover desarrollos productivos en la zona, ligados también a proyectos de investigación científica. Es militante de derechos humanos y y es un fuerte promotor de proyectos de inserción laboral, fundamentalmente en jóvenes de las zonas rurales más profundas de la comarca, donde mayormente sus habitantes pertenecen a los pueblos originarios, digamos. Es una persona muy comprometida con la comunidad.
tuvo la suerte de presidir la única mesa en una única escuela de una zona rural muy, muy chiquita de aquí de la comarca, en las 3 instancias, en las PASO, en las elecciones generales y en el balotaje. Nuestros encuentros desde hace un tiempo están programados para los 10 lunes, o sea que nos tocó transitar los lunes posteriores a cada una de las elecciones. Pero voy a tomar algunos extractos del lunes que se dio el lunes siguiente a la elección del balotaje, digamos, a la elección definitiva que proclama como presidente a Javier Milei. O Carlos, llega algo cansado, se sienta y esboza una sonrisa que podía percibir por el tiempo que venimos trabajando juntos, algo como una sonrisa resignada, dado que en los encuentros anteriores hacía mucha referencia a la posibilidad y a la preocupación de que ganara un candidato de derecha y las implicancias de ello. Me dice, estoy preocupado, dice, no me sorprendió que haya ganado Milei porque los cálculos lo daban como ganador. Imagínense que era alguien que está ligado a las ciencias exactas, o sea que hacía unos cálculos muy interesantes, digamos. Es más, dice, tampoco me preocupaba lo económico, me preocupa lo económico, no porque no le haga falta el dinero, digamos, sino porque lo que puede pasar con un gobierno así. Entonces, dice, y le pregunto, ¿y qué supones que puede pasar? Digamos, una pregunta como insulsa tal vez. Y dice, mira Andrea, me dice, los pibes a los que le doy clases, a viva voz, él da clases en cursos de formación profesional en lugares como muy rurales de acá de la zona. Entonces me dice, los pibes a los que les doy clase, a viva voz decían que iban a votar a Milei y yo no lograba entender. No lograba entender porque estos chicos han visto padecer de forma descarnada la violencia de las fuerzas de seguridad a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes. Él está haciendo referencia a los procesos de violencia institucional, de violencia policial que se dan o que se perpetraron por las fuerzas de seguridad en todos los procesos de recuperación de territorios ancestrales que tiene la zona, verdaderamente. Y también hace referencia a los procesos de violencia que se dieron, digamos, en relación a la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, porque la escuela donde él fue presidente de mesa es una zona, digamos, ligada territorialmente a, a esos sucesos. Entonces me dice, no me duele Milei, me duele ver a los pobladores decirle a otros, ahora sí van a cagar fuego. Pobladores deseándoles que les vaya mal a otros pobladores. Me angustia que a estos pibes no les haya calado hondo la educación pública, la salud pública. Pucha, dice, con ojos llorosos, porque es lo único que tienen. Y se desdice, dice, y en realidad es lo único que tenemos. Porque acá nosotros solo tenemos Estado. Digo, en las zonas donde nosotros vivimos son tan pequeñas que lo único que hay son instituciones públicas, de las escuelas públicas, los centros, los hospitales rurales públicos. No hay, digamos, otro tipo de acceso en la salud. Y se pregunta, ¿y ahora qué nos queda? Y se queda pensando, dice, poner el cuerpo como lo vinimos haciendo todos estos años por esta gente que decidió elegir un gobierno de derecha. No sé si tengo ganas de eso. Tal vez, me dice, lo digo en caliente. No sé. Se queda pensando unos largos segundos, espero pacientemente y en el fondo comparto mucho, en mi interior compartía muchas de las dudas que él tenía. Hasta que le pregunto, ¿en qué te quedaste pensando? En que tal vez para los incautos votantes que creyeron en la dolarización les quede el aprendizaje individual, que aprendan de las consecuencias de un gobierno así. A nosotros nos queda agruparnos, protegernos y cuidarnos. Y cuidar mucho a los pibes, porque aunque hayan votado este nefasto, algo nos faltó como personas de la comunidad. Aún no logro saber qué, pero pero con ellos estamos en deuda, con los pibes estamos en deuda, porque seguramente no hicimos muchas cosas
para que encuentren en este tipo de ideas o personas ese lugar que no pudimos o no supimos darles. Nos miramos, y decidimos dejarla ahí. Ese lunes decidimos dejarlo ahí. Y me gustaría cerrar, porque tenemos pocos minutos en nuestras viñetas, con unas palabras que en una entrevista que dio ayer o antes de ayer, Dora Barrancos, y que la escuché al pasar mientras escribía esto, alguna de las dudas también que compartía con Carlos, no sé, dice, y Dora dice, el que descubra por qué ganó un candidato que no mintió y nos dijo todos los ajustes que iba a hacer, es para un premio Nobel. Muchos de los que votaron a Milei serán los principales damnificados de sus medidas. Digo, esta era un poco la preocupación que traía Carlos, ¿no? Y Dora dice, yo no creo que la sociedad argentina se derechizó, creo que hay que analizarla región por región, pero a rasgos generales creo que hubo una ceguera, en parte hubo ceguera, la intención de una ruptura dramática y un cierto apagón de la memoria. Así que bueno, me gustaría, digamos, esta es mi viñeta, que les comparto como para que después debatamos charlemos e intercambiemos sobre los puntos de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y tomo de lo que dijiste la recomendación de guardar algunos puntos para la discusión posterior. Así que tomen nota para las intervenciones posteriores. Ángeles, es tu turno. Sí, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Pero me tienen que permitir. Estás habilitada, a ver, fíjate, A María. ver. Ahí está. Un chiquitín. A ver. Bueno, voy a ir rapidito porque me parece que era más tiempo. Yo quiero marcar 3 puntos en los que creo que tendremos que trabajar en los próximos tiempos. Uno son los efectos de la campaña del miedo. Tomé conciencia el domingo, con el resultado de las elecciones, empezaron a llamar las familias con los chicos. Los chiquitos lloraban. Me llamó una familia con un chiquito de 8 años que decía, no quiero, no quiero, no quiero que sea presidente ese señor que me asusta. ¿Sí? Bueno, uno no había tomado conciencia de que los chicos habían captado tantas cosas o que habían visto tantas cosas, pero la verdad es que estas escenas no tuvieron ningún respeto por el horario de protección al menor, estuvieron todo el tiempo de campaña a cualquier hora. Y una chiquita de 10 años que se encerró en su cuarto diciendo no voy al colegio, no quiero ir más al colegio, no quiero ir más al colegio, hasta que lograron sacarle los papás que no quería ir al colegio porque tenía miedo de que en la escuela la vendan. O sea, hay mucho efecto que no sé si estuvimos como a tiro para hacer prevención, pero bueno, creo que va a haber que trabajar mucho en esta cuestión del efecto en los niños. Las campañas políticas violentas son importadas directamente de Estados Unidos. Hay campañas donde un republicano mata de 3 tiros a 3 demócratas que vienen también a los tiros. La motosierra también es de Paul Rand, un libertario de Estados Unidos, la famosa maqueta también. Todas estas cuestiones violentas tuvieron efectos allí. Hablé con una familia en relación a estas cuestiones y dicen que los chicos en Estados Unidos tienen un alto grado de violencia escolar, mucho más que acá. Justo es una familia que ha venido este año, se ha trasladado, a pesar de que las escuelas tienen reglas muy rígidas, por ejemplo, para quien ejerce el bullying o para quien ejerce violencia. Sin embargo, las cosas que ocurren en las escuelas de Estados Unidos son muy, muy, muy preocupantes. Chicos muy, muy pequeños que se lastiman realmente, que llevan cúter, que llevan cuchillos, etc. Bueno, solamente una referencia el tambor de hojalata. ¿Se acuerdan la novela de Günter Grass, del niño que no quería crecer, que protestaba con su tamborcito y que con sus gritos rompía cristales y vidrios? Bueno, creo que algo de eso se metió, digamos, en la cuestión de los niños este domingo y me parece grave. En relación a los miedos colectivos y cómo los miedos hacen que se acepten ciertas situaciones impuestas, ya Thomas Hobbes en 1651 en el Leviatán tomó la cuestión de relacionar el temor con la organización política y la construcción del Estado, toda la cuestión a trabajar.
Y también quiero mencionar que por septiembre una serie de instituciones tuvieron una entrevista en la Cámara Nacional Electoral advirtiendo sobre la violencia política en la campaña. Yo creo que la imagen del presidente protector, del presidente preocupado por los niños, etcétera, desapareció absolutamente y hemos consumido niveles de violencia, yo diría, insoportables. La segunda cuestión es la mediatización y la lógica mediática. Algo que pasó fue que el tema de cómo los jóvenes manejan las redes, yo pienso que no estuvo suficientemente dimensionado, porque no es solamente la cuestión del poder de los medios, o no es solamente la función de mediación que tienen los medios, sino ese largo proceso que se construye a lo largo del tiempo en relación a dónde estaban instalados los medios en la sociedad en sus inicios y cómo fueron siendo parte de la sociedad, parte de las instituciones, hasta lograr revertir la cuestión y que las instituciones se configuren alrededor de los medios. Bueno, yo creo que en eso hay mucha alfabetización mediática a tener en cuenta en los próximos años, porque creo que hay que insistir muchísimo respecto de esta cuestión. O sea, hasta la aparición de las nuevas redes y medios sociales, digamos, antiguamente era clarísimo que los medios de comunicación tradicionales tenían una función de representación de la realidad, de reproducción de la realidad. Pero esto estalla cuando aparecen los nuevos formatos, internet, etcétera, y entonces los medios se convierten en producción de sentido, en producción de imaginarios, en productores de realidad. ¿Sí? Desde ya, bueno, acá está Orson Welles, que con su ficción se metió desde un noticiero a hacer algo de esto, ¿no? Esto es una cuestión didáctica, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque todos los mensajes que se emiten por redes que no tienen responsables editoriales, que no tienen procesos que tienen los otros medios, tienen el mismo valor para el espectador o para el usuario de los medios. Y esto me parece que ha generado muchísima confusión. Bueno, autores, da como para hacer un curso completo sobre mediatización, pero vamos rápido. Esta es la primera emisión de televisión en 1936 en las Olimpiadas de Berlín, que las abrió Hitler, y en la tribuna estaban también Walter Benjamin y Lacan. Esto, que era la primera máquina de televisión, se proyectaba en el cine, o sea, la gente tenía que salir de la casa para ver la televisión. Después sabemos que la televisión entró en los hogares, y así en los hogares entró la guerra de Vietnam, y por eso pasó lo que pasó también con Vietnam, cuando la gente se horrorizó viendo lo que pasaba en la guerra. Bueno, y seguimos. Y la tercera cuestión es que vamos a tener que trabajar muy seriamente, son todas las cuestiones de disputa de sentido que hemos visto en la campaña. Desde los negacionismos, que son considerados discursos de odios, viendo funcionarios que no se expresan como voces del Estado, sino que opinan como ciudadanos comunes, cuando en realidad no podrían hacer esto. Eso por un lado, todos los negacionismos, pero vimos particularmente la cuestión de la dictadura, y también otra cuestión donde la gente de salud mental no nos hemos metido a lo largo de los años, y deberíamos haberlo hecho, que es revisar por qué los chicos cuando entran a ciencias económicas, y después lo repite Milei como un padre nuestro, esta cuestión de que las necesidades son infinitas y los recursos escasos, que ni siquiera proviene de Maslow, porque la pirámide de Maslow de necesidades habla de otra cosa, dice que los deseos son infinitos y las necesidades son otra cosa. Robbins, Lionel Robbins, que es economista y anterior a él, mezclaba un poco todas estas cosas, y lo entendemos porque el mercado necesita que todos los deseos sean necesidades, porque esa es la manera de que nos incitan a consumir, ¿no es cierto? Pero la verdad que desde la salud mental es importante que empecemos a trabajar interdisciplinariamente también con los economistas. De hecho, hay economistas que trabajan en esta línea que estoy planteando, por supuesto, pero digo, acercarnos más a estas cuestiones, porque por televisión solamente aparecieron estos mitos. Bueno, la viñeta acá dice, pero si no son ustedes, ¿quién determina qué está bien y qué está mal? El señor contesta, el sentido común, desde luego. Ah, dice la señora, ¿y quién dice qué es el sentido común? Nosotros, claro, ¿no? O sea que esto es un trabajo también para todo el campo de la salud mental. Una interdisciplina absolutamente muchísimo más ampliada.
en relación a qué cosas hacer al futuro. Qué sé yo, podríamos empezar desde la imaginación sociológica de Wright Mills, o la fantasía moral de Gunther Anders, o la imaginación moral de John Paul Lederach, que es una persona que interviene en conflictos internacionales, pacificando sociedades muy divididas posguerras. Casi todos, con distintos niveles de abstracción, plantean la necesidad de que el ser humano imagine sus acciones, o sea, que el ser humano se imagine haciendo cosas buenas y imagine cómo harías esas cosas buenas. Es un ejercicio de imaginarización, lo diríamos con palabras más de Pierre Bourdieu. Bueno, en eso creo que está nuestra tarea en gran parte. Y resumiendo, creo que viene mucho trabajo de subjetivación, mucho trabajo de humanización, mucho trabajo poniendo en valor la palabra y mucho trabajo para la construcción de la paz. Bueno, eso es todo, después podemos debatir. Gracias. Gracias, Ángeles. Muy, muy interesante, igual que lo de Andrea, lleno de preguntas y preocupaciones. Ahora Micaela Cuesta nos trae otra temática, otra sacudida conceptual. Bueno, muchas gracias Hugo y Alejandra por estar siempre predispuestos a, bueno, en realidad predispuestos no, sino interesados en lo que desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo eh, nos animamos a decir. Quisiera compartir con ustedes solo algunos datos y algunas hipótesis de trabajo que venimos desarrollando desde hace unos 10 años en el marco de estos estudios, sobre todo estudios críticos de la ideología, que nos permiten trazar cierta línea de continuidad y explicar, al menos parcialmente, lo que hoy consideramos es el triunfo de Milei, y que Andrea, trayendo una frase de Dora, decía, bueno, el que lo puede explicar merece ganarse el Nobel. No, no creo que merezcamos ganarnos el Nobel, pero sí podemos tener algunos datos de por qué, ¿no? De por qué eso sucedió. Eh, mm, mm, Voy a intentar organizarlo en estos 5 minutos. Una primera cosa que me gustaría decir es que el crecimiento de ideologías autoritarias, de movimientos de derecha, de neofascismos o de posfascismos, según los autores que estemos trabajando, es un fenómeno que empieza a detectarse con cierta preocupación a partir de la crisis financiera global de 2008, o sea, es un problema global, no es un problema solo ni exclusivamente argentino, está vinculado a la crisis de de una etapa del modelo neoliberal que tiene que ver con la caída de la creencia en la posibilidad de que el neoliberalismo como orden y la democracia como orden inscripto en ese neoliberalismo pudiese integrar a las mayorías. Es el deterioro de la creencia en aquellos criterios que ordenaban hasta entonces el neoliberalismo, como el criterio tecnocrático, todas las métricas de los sectores vinculados a servicios que determinaban la eficiencia de los servicios públicos. Es el fin de lo que se conocía como el capitalismo de opulencia, donde la integración se daba a través del consumo. Es el momento de apertura de un fuerte mandato de austeridad, si ustedes recuerdan, ¿no? A partir del 2008 se empieza a hablar de austeridad, de hecho, en gran medida en 2015 las elecciones locales traducen ese mandato diciendo que se acabó el momento de la fiesta, ahora, ¿no? Había que pagar los costos de esa fiesta, decodificando la ampliación de derechos en términos de fiesta, ¿no? En el sentido ideológico me refiero. O sea que en el 2001 se reinstala, digamos, se hace, dicen algunos autores, se hace sobrevivir al sistema neoliberal bajo modalidades artificiales y asentado sobre todo en valores de austeridad, por un lado, y de castigo y de moralización del fracaso, de culpabilización e individualización de los fracasos, ¿no? Uno podría decir, desde ese momento empiezan a haber reacciones que reinterpretan ese malestar en términos represivos, o sea, esto, ¿no? De
hay que castigar, hay que culpar a quienes excedieron, hay que caer sobre los que se corrieron de la norma, digámoslo así. Esa crisis del 2008 a nivel global, uno podría decir, encuentra un segundo punto de inflexión durante la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia acelera procesos más o menos subterráneos que se estaban dando hace ya tiempo en términos sociales, y confronta a esas subjetividades neoliberales asentadas en un principio normativo de la competencia, o sea, la competencia como lógica ordenadora no solo de los intercambios económicos, sino también de la moral. Entonces, cuando uno asienta sus vínculos y sus relaciones en un sentido o a partir del criterio de la competencia, el otro es un competidor, el otro no es un semejante, el otro no es el prójimo, el otro no es un sujeto con igualdad de derechos o igual dignidad y valor de la vida, sino un competidor y un potencial enemigo. Cuando el capitalismo cruje, cuando el sistema neoliberal cruje y cuando, como se dio durante la pandemia, se ponen en evidencia que muchos de los criterios que sostenían esa ideología neoliberal se resquebrajan, o sea, que uno no es independiente como le hicieron creer que era, que uno no se vale por sí mismo como le hicieron creer que era, que uno depende de múltiples instancias, otras, o sea, que uno es interdependiente y en esa interdependencia se juega justamente la autonomía. Cuando se muestra eso, muchas veces creo que lo que ocurre es que en lugar de dar lugar a esa crisis y ese malestar que se sucedió en la pandemia y esa visibilización de la fragilidad, la precarización de la vida y la interdependencia, en lugar de dar espacio a una autorreflexión crítica o a una reflexión colectiva crítica de los órdenes morales neoliberales, a lo que dio lugar es a una suerte de padecimientos subjetivos, a una vivencia de la frustración, el malestar y la violencia como subjetiva, y encontró, o se buscó, o se dieron respuestas a través de, como traía también Ángeles, las redes sociales, ¿no? El modo de socialización durante la pandemia y sobre todo en los jóvenes fue la de las redes sociales. Y sabemos que las redes sociales es uno de los espacios en donde mayor circulación tienen los discursos de odio, los enunciados violentos, las formas desresponsabilizadas, diría, de vínculo. Eh, eso que aparecía en la pandemia como una insatisfacción en relación a las respuestas de la democracia, invisibilizaba o oscurecía las auténticas, podríamos decir, razones de malestar que tienen que ver con esta crisis que se remonta a 2008 y quizás también más atrás, ¿no? Esta crisis de ese orden, eh, ese orden neoliberal. Nosotros empezamos a medir entonces, y ahora voy llegando al final, no quiero ocupar mucho tiempo, empezamos a medir entonces los discursos de odio, ¿no? Los discursos de odio, decíamos, son aquellos enunciados preferidos en la esfera pública que busquen promover, incitar o legitimar la violencia hacia un grupo de personas o hacia una persona en virtud de su pertenencia a un colectivo racial, de etnia, de clase. Veíamos que esto estaba sucediendo, se estaba generalizando y naturalizando, y se estaba como corriendo los límites de lo decible y de la violencia tolerable en la esfera pública. Eso que medíamos en el 2022, que era la adhesión a estas discursividades violentas, arrojaba un número de 26,2%. O sea, el 26,2% de la población argentina adhería a esta discursividad violenta virtualmente excluyente y que legitima formas de la eliminación de la alteridad del otro, ¿no? Esto que decía la compañera Andrea en el relato que contaba de quiero que los corran, ¿no? Quiero verlos, usó una expresión muy gráfica, ¿no? Quiero verlos padecer, quiero verlos, bueno, no recuerdo ahora la expresión. Ahora, ese número que era 26,2% en el 2020, comienzo de 2021, en el 2023, o sea, este año repetimos esa misma encuesta a nivel nacional,
escala a un 34,9%, o sea, casi 35% de la población argentina adhiere a estas discursidades violentas. Y la violencia como un aglutinador social muy fuerte es el que explica parcialmente la victoria de Milei, que se monta sobre un fenómeno social que lo preexiste a Milei, y sobre el cual asienta él su discurso, ¿no? Sus formas de interpelación. Entonces diría, son los jóvenes en los que más comprometida está la idea de porvenir. El webinar se llama, ¿no?, Derecho al Porvenir. Quienes más afectados ven su imaginario en relación al porvenir, quienes mayores incertidumbres padecen en su modalidad de inserción al mercado de trabajo, quienes experimentan con mayor violencia la competencia en ese mercado de trabajo, quienes tienen los peores empleos, bueno, quienes tienen más comprometido esa imaginación de lo que pueden hacer, los que se transformaron en las audiencias privilegiadas de este fenómeno autoritario, ahora político, ya no solo social, sino también político, del que somos contemporáneos. Y son esas jóvenes también quienes más interacción tienen y quienes con las redes sociales, quienes más mediatizadas tienen sus relaciones sociales, ¿no? Creo que ahí hay que poner, como decía Ángeles, también en la mediatización y la lógica mediática, un punto muy importante a ser observado. Y luego, bueno, intentar que aquellos síntomas, y ahora me meto en un área que no es la mía, ¿no?, pero aquellos síntomas de padecimiento, de salud mental, no sean codificados en términos privados, es decir, no sean reconducidos única y exclusivamente a una cuestión meramente individual, sino que se pueda interrogar también su sociogénesis, ¿no? Porque el único modo, en algún caso, de hacer crítica social, creo yo, es también el de poder reinterpretar estas sintomatologías asociadas a la angustia, a la ansiedad, a los ataques de pánico que al menos nosotros detectamos en nuestros grupos focales como estados anímicos que atraviesan a las subjetividades contemporáneas, como un problema también social y sobre todo político. Gracias. Muy bien. Gracias, Micaela. Muy sugerente todo el planteo. Marcela, tu turno. Marcela Armus. Bueno, gracias. Auspicioso y empujador todo lo que venimos escuchando. Yo quiero traer un poco la experiencia que seguramente con alguna de las alternativas que hubo en estos tiempos electorales tan fluctuantes, de desilusión, ilusión, desilusión, por lo menos para algunos de nosotros, hubo algunas variaciones vinculadas básicamente a lo que significa el impacto de esta época electoral en los grupos de trabajo, en los equipos de trabajo y en las personas que están a cargo de poder recibir esas demandas que aparecían, en mi caso, con un grupo de articuladoras que trabajan en una provincia muy heterogénea, muy variada, que es la provincia de Buenos Aires, con un compromiso sobre lo que significan los padecimientos en salud mental en la infancia muy profundo, vinculado básicamente a todo lo que tiene que ver con justamente la caída de los derechos. Poblaciones que están en condiciones bastante devastadas, con un nivel de sufrimiento base muy profundo, con algunas alternativas que están muy vinculadas a la emergencia de nuevas performance sintomáticas, con una población que está muy expuesta a la inequidad, a la vulneración de derechos, a situaciones de marginalidad, a condiciones todavía y lamentablemente de poca asunción de la demanda de estos trastornos. Si hoy hubiera pensado cómo llamar a este conversatorio, tal vez, y después de los avatares que hemos venido teniendo, lo hubiera llamado el derecho al Estado. El primer derecho que creo que hay que recuperar es el derecho al Estado. Y lo planteo en los términos de reconducir todo esto también, pensando en que vienen épocas de una enorme desprotección
del Estado que van a intensificar todo el padecimiento que se viene cursando a partir de situaciones muy desmadradas. Dos escenas voy a contar. Una es que frente a la primera alternativa la primera ronda electoral, hubo un taller en el que se juntaron muchos articuladores que trabajan en provincia y que en una ronda muy particular necesitaron poder compartir algunas cuestiones de esto que es un mundo de metáforas novedosas, ¿no? Estamos recorriendo un mundo con nuevas metáforas alrededor de construcciones que impactan en discursos de violencia y que tienen sobre la salud mental, no solamente de la población infantil y adolescente, sino también en la fuerza de trabajo, un importante impacto de desorganización. En uno de los talleres, la emergencia tuvo que ver con que cada una o muchas de ellas compartieran alguna de estos sentimientos a partir de esta gran y enorme amenaza que significa un porvenir que está en bastantes dudas. No se olviden, y rescatémoslo, que para las infancias un derecho que es inviolable es el derecho al porvenir, porque no existe ninguna manera de poder construir futuro si no hay un derecho al porvenir. Un derecho enunciado de una manera muy particular, tal vez nosotros podamos reivindicar el derecho al porvenir. Haciendo un poco referencia, antes de contarles cuál fue el motivo fuerte del taller, yo me acordaba de una persona que es muy referida, los que trabajamos en infancias, que es Eduardo Bustelo, que él planteaba muy fuertemente la condición de las infancias como una condición emancipadora, y pensaba particularmente en esta también una metáfora de impulso de infancias que deben estar sin vulneración de derechos, y sus fuerzas de trabajo, aquellas que escuchan esta demanda, también deben estar cuidadas. La emancipación él la entendía como una fuerza de renovación y cambio, como una fuerza de liberación, y lo puse esto particularmente en lo que quiero transmitir, porque frente a la tensión de lo que significa la libertad como significante que ronda todo el tiempo nuestros cielos tormentosos, la emancipación aparece también como un emergente a tener en cuenta. Cuando hicimos el taller, los emergentes que surgieron fueron trabajar sobre una conmoción, trabajar en estados conmovidos, trabajar en estados de incertidumbre, generar situaciones de enorme retracción con enorme padecimiento físico. Hubo, después de la primera ronda de las elecciones, enormes licencias por distintos tipos de padecimientos, síntomas físicos, padecimientos mentales, tensiones internas dentro de los equipos, desconciertos, situaciones de confrontación que no se habían producido antes, generación de desamparos, reflexiones interrumpidas por las angustias en los ámbitos de trabajo, temor al futuro, dificultad para sostener los desbordes en un contexto desbordado, ampliación de los efectos que producen toda la vulneración de derechos con una situación que derramaba un desborde y una desregulación emocional importante. La dificultad permanente de poder pensar en una política emancipadora que otorgue algún tipo de pertinencia para trabajar en una perspectiva de futuro y por lo tanto de un derecho al porvenir. Hay también una idea de que caen algunas éticas de la responsabilidad social, solidaria, que tiene que ver con ese compromiso que no alcanza con la fuerza militante, de donde venga la fuerza militante, por el derecho y por la no vulneración, por el derecho al porvenir y por la no vulneración de los derechos, particularmente en la infancia, que aún tenemos infancias muy vulneradas. Y ahí también surgió un significante muy interesante, que es: no nos alcanza con la compasión en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la compasión es un recurso que encierra la posibilidad de no discutir las desigualdades. Yo creo que este es un concepto que a mí me interesa particularmente rescatar, porque no alcanza con prácticas compasivas. Y otro fenómeno que también quiero traer, sobre el cual no pudimos reflexionar demasiado, pero estamos tratando de ubicar algún sentido, es que en el balotaje, la semana anterior al balotaje,
hubo un enorme aumento de las demandas en las distintas áreas. Este grupo es un grupo de articuladoras que trabajan con el organismo de niñez, con la Secretaría de Salud Mental, con las áreas que trabajan acción social. Hubo una enorme demanda, y una enorme demanda muy grave, muy sostenida en una situación de muchísima urgencia, que es lo que viene pasando además en los territorios, urgencias subjetivas muy importantes, aumentó el número de suicidios, lamentablemente, y en la paradoja de un ámbito donde se proclama con la desmoralización de los adultos, aumentaron algunas prácticas manicomializantes en los niños. Lo que ocurrió después de esa primera semana, ¿no?, de alta demanda, es que ocurre el balotaje, y en los 10 días siguientes, como un termómetro enrarecido, hubo muchísima baja en la demanda, con lo cual ahí también cae una pregunta. ¿Cuál fue la situación que produce una caída en la demanda, que no es una demanda silenciada porque la demanda circuló, sigue habiendo padecimientos y seguramente, pero qué ocurrió como fenómeno, que en la consulta cayó el número de consultas? Por eso decían, es un termómetro silenciado de lo que puede ser el efecto de una amenaza tal que amenace todas las políticas del Estado. A mí me parecía que era importante, por lo menos, plantear estas dos situaciones, porque son situaciones que están como haciéndonos pensar, además del padecimiento de los propios pacientes, cómo vamos a pensar el sostenimiento de las redes que sostienen, cómo vamos a pensar la posibilidad de seguir sosteniendo a quienes escuchan y quienes reciben la demanda directa de un panorama en el que la perspectiva es un no venir, no el porvenir, es un no venir. Muchas gracias. Bien, gracias Marcela. Y ahora damos paso a Marcela Botinelli, que es la última presentación antes de abrir el uso de la palabra a todos los presentes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Súper interesantes las presentaciones y viñetas de las compañeras y lo que venimos transitando, ¿no? En estos pivots de pensar, bueno, las relaciones entre, ¿por qué hablamos de salud mental y salud pública y de qué se trata este derecho al porvenir, ¿no? Como ustedes saben, hablar de salud pública y hablar de salud mental no es un hecho inédito, o sea, hace mucho tiempo que desde la salud pública se plantea que la salud mental es un tema prioritario al que hay que atender. Y me parece que hay que atender más allá de los eventos históricos. La salud mental tampoco existió siempre con ese nombre, ¿no? Aparece en un momento histórico y en un contexto muy particular. Aparece junto con la gran denuncia de Foucault, de que las cárceles, las instituciones de encierro, las instituciones que él llamó totales, incluyendo los hospicios y los centros de atención psiquiátrica, tenían características que eran equiparables. Y esto fue sumamente duro. Frente a esa gran denuncia hay un movimiento muy amplio de todos los actores que participan del campo de la salud mental, tratando de construir otra forma de atención, un trato digno, mejorar las prácticas y pensar cuáles eran esas demandas. También aparece una crisis en el modelo asistencial, médico-asistencial, en el sentido de que la posguerra y el mediado del siglo pasado muestran una crisis en las formas de atención, sobre todo porque aparecen todas estas transformaciones sociales que se producen con las migraciones, con el proceso de industrialización, con las grandes masas de personas yendo y viniendo, que hacen pensar, bueno, ¿qué pasa con estas otras problemáticas que aparecen asociadas a algo que ya no puede explicarse solo orgánicamente, ¿no? Como decía Ramón Carrillo, ¿no? Si los microbios son la explicación de las enfermedades, qué pobres sentidos. Tensiones que atraviesan socialmente a
a todas las personas. ¿Cómo pensar en esto que desde la salud pública llamamos una salud, ¿no? En esta conjunción de articulaciones de aspectos sociales, interpersonales, históricos. Por eso me parece que la mirada que necesitamos es una mirada situada para pensar los procesos cuando hablamos de salud mental, ¿no? Y me parece que un articulador que viene colaborando en estas tensiones es la noción de cuidados, porque los cuidados siempre implican una interacción. Los cuidados siempre son alguien cuida y alguien es cuidado. Margaret Mead decía que una vez le preguntaron cuál era el primer rasgo de civilización, y ella comentó que el primer rasgo de civilización es cuando encontró un fémur que había sido fracturado y se había soldado, ¿no? Y entonces ella decía, porque eso significa que alguna persona estuvo cuidando a otra persona, le llevó alimento, le dio agua y lo cuidó de todos de las posibles amenazas para que esa persona sobreviviera y soldara su hueso. En ese sentido, me parece que la noción de cuidado nos muestra esta fragilidad que tenemos los seres humanos y esa potencia que tenemos en la trama social. Esa trama social que no hay forma de que podamos pensar que un padecimiento es una cosa que le pasa a uno solo. Cualquier persona ha padecido alguna vez, ha sufrido alguna vez, y siempre sabe que está en relación con los sucesos y las tramas de lo que le está pasando en ese momento. Una de las indicaciones que muchas veces se da para pensar los temas en situaciones de crisis es decirle, bueno, las personas están angustiadas frente a esa situación porque de esa manera no quieren seguir sosteniendo su vida. Incluso cuando alguien habla de suicidio dice, bueno, uno no tiene que pensar que la persona no quiere vivir, sino que no quiere vivir en esas condiciones, ¿no? Y en este sentido me parece que las tramas de las elecciones no podrían dejar pasar estas cosas. En las universidades también nos pasó que aparecieran al día siguiente de la última etapa del proceso eleccionario, estudiantes que venían a preguntar si el año que viene ya empezaba a ser arancelada la universidad porque entonces no iban a poder seguir. Empezaron a aparecer discursos en las redes entre estudiantes, por ejemplo, se les acabaron las X y las C. Aparecieron también estudiantes diciendo explícitamente en las redes, avísenme si no vamos a tener más becas y la universidad va a haber que pagarlas porque entonces ya no quiero seguir viviendo. Y discursos que a uno, miren, lo estoy diciendo y me tiembla la voz porque realmente es muy impactante ver eso y escuchar eso y leer eso. Pero como también decía Byung-Chul Han, hemos pasado de modalidades sociales muy visibles. Hay muchísimos análisis respecto del impacto de la pandemia, pero yo creo que la pandemia aceleró un proceso de transformaciones sociales, políticas, económicas y nuestra relación con nuestro planeta. Y a pesar de que visibilizó la importancia que tienen los cuidados informales, la red social, también mostró que las transformaciones que se dan en la tecnología, en las ciencias de la información, en las ciencias de la comunicación, nos ponen en un lugar totalmente distinto, y esos avances se dieron de manera muy abrumadoramente rápida, mucho más que en el resto. Algunos hablan de la quinta y la sexta revolución industrial. Y dicen que en estas transformaciones, los procesos de salud pasan de pensar estas biotecnologías de la posibilidad de sostén de la vida. En ese sentido, hemos pasado a momentos que no solamente pensar la precarización de la vida, la precarización de las condiciones de vida, de los trabajos, sino también la densidad de los tiempos, esas transformaciones que se produjeron en las formas en las que usamos los tiempos y las ocupaciones.
hacemos más de una cosa al mismo tiempo, estamos mirando el celular, haciendo una videollamada, terminando de completar, haciendo un pago a través de internet, y además estamos cocinando. Y todas esas cosas al mismo tiempo se condensan en un único momento. Y en esta corrida, en esta forma de vivir, también se van desentramando las formas habituales en las que hacíamos las cosas, las formas habituales de sostener el lazo. Por eso, cada vez menos la mirada, cada vez menos la posibilidad del tiempo, ¿no? Y frente a esto, algunos autores plantean estrategias específicas, ¿no? Como Cristina Chardón, que dice darnos tiempos de demora, la demora necesaria para poder pensar en esta mirada situada, historizar las tensiones históricas que tenemos en el campo de la salud mental, en el campo de la salud pública, en el campo de cómo organizamos el sistema de atención, el rol del Estado, pero también pensar, bueno, cómo ese desafío de pensar esas tensiones biopolíticas marcan la vida y las formas de vivir de quienes estamos allí. Evidentemente, necesitamos pensar en esas transformaciones, necesitamos de construir esas transformaciones para pensar de qué manera abordamos los desafíos que vienen. Y justamente el lugar del Estado y de los gobernantes en la pandemia quedó también claro que era una forma de cuidar o no de la población, de la salud, etc. Hay muchos análisis también sobre el impacto de, por ejemplo, la violencia de Estado ejercida durante las dictaduras y los impactos en la salud social. Hay un texto que habla, la Corte Interamericana habla de la impunidad como un crimen de lesa humanidad, en el sentido de que no solo afecta a las personas que padecieron esa violencia y ese arrasamiento de derechos de parte del Estado o de las organizaciones del Estado que debían cuidar de ellas, sino porque además socialmente marca un impacto respecto de qué pasa con eso. Por eso el nunca más, por eso memoria, verdad y justicia, ¿no? En ese sentido, me parece que es constitutivo de las relaciones sociales y de la posibilidad de lazo esta necesidad de pensar el porvenir como una opción. Por eso también vimos muchas personas que estaban angustiadísimas durante la semana posterior o que no querían escuchar la televisión o que estaban en un proceso que algunos podríamos denominar un proceso de duelo, que otros efectivamente no querían salir de la cama o necesitaban estar acompañados. Estas cuestiones no son ajenas a lo que nosotros llamamos procesos subjetivos y a la necesidad de pensarlos social y situadamente. Por eso, algunas de las preguntas que pensamos con los compañeros de este conversatorio para empezar a abrir el debate con todos, tenían que ver con pensar por qué este tema es un tema de salud mental y salud pública, cómo se construye este porvenir, qué lugar tienen los medios en esa construcción y qué se puede hacer desde la salud pública y la salud mental, de qué manera podemos colaborar en defender el derecho al porvenir como parte de los derechos que como humanidad, como profesionales y como ciudadanos necesitamos construir. Quería terminar, antes de abrir a las preguntas y dar paso a la conversación, con una frase de Deleuze, que me parece que es interesante, y una reflexión de Martín Baró. Baró decía que en tiempos complejos teníamos que preguntarnos como profesionales para colaborar, teníamos, ¿qué hacemos para colaborar en el abordaje de los problemas que aquejan a nuestros pueblos? Y Deleuze decía que la tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar, y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en sus esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser un hombre libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos
que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo. Convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. Si les parece, abrimos al debate. Gracias, Marcela. Bueno, está abierto el micrófono para comentarios, preguntas. Lo que les pedimos es que sean estrictamente breves para dar lugar a múltiples intervenciones. Creo que Micaela se tiene que retirar pronto. Le agradecemos mucho. ¿Podés? Me quedo un rato, Hugo. Bien, Me quedo un bárbaro, ratito. excelente. Bueno, quienes se anotan, por favor, levanten la mano o usen en reacciones, así se arma la cola de intervenciones. Ale, ¿algún comentario? Te veo cara de... Por una vez que yo me llamaba silencio. Bueno, en primer lugar agradecerles muchísimo, bueno, a vos, Hugo, la coordinación y al resto de las disertantes. Creo que estoy muy contenta de grabar este espacio porque cada una de las participaciones merita múltiples escuchas, me parece que es muy interesante. Y como siempre, yo en cada una de las que las escucho es, bueno, ¿cuál es nuestro rol? Creo que hoy más que nunca, varias cosas que venimos repitiendo mucho de la Asociación Argentina de Salud Pública, ya antes de esto, es no dejarnos abatir, fortalecer las redes, acompañarnos y cuidarnos, porque nosotros somos parte de este proceso, nosotras estamos involucradas en este proceso, entonces saber, digo, que somos parte y saber que somos vulnerables y vulneradas, y fortalecer redes, y yo sigo creyendo en las afectaciones, en los afectos. Yo escuchaba a cada uno de ustedes cómo también ponían sus afectos, ponían sus historias, ponían sus vidas y sus saberes, y me parece que es el momento de esto, me parece que es el momento de potenciar el conocimiento con afectos, con sinceridad y también con autocrítica, que me parece que algunos de ustedes lo dijeron, es pensar, bueno, qué cuestiones, también esto es una oportunidad para cambiar y transformar. Me parece que creo que no es un exceso de optimismo pensar que una situación como esta también es una oportunidad para cambiar algunas cosas, para poner temas en la agenda y para hablar de algunas cuestiones que cuando las cosas funcionan bien por ahí están más silenciadas. Pero quiero dejar a las otras personas, ahí Mario Greco está levantando la mano. Bien, Mario, adelante. Hola, bueno, me sumé a los 15 minutos de la mesa, solo quería hacer un comentario. En un contexto que quiero adelantar, más que mi contexto, digamos, es de pesimismo, digamos. Pesimismo no por el resultado, sino pesimismo hacia adelante. Y digo lo siguiente, simplemente para saludarlos y para felicitar a la gente que está en la trinchera de la salud pública desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la salud mental, de la salud colectiva, porque efectivamente no es fácil, digamos, en este tiempo hacerse cargo del propio rol, del propio cuerpo puesto en esa instancia, en un contexto como este. Ya no me refiero a la crisis socioeconómica de la Argentina, sino a este contexto posteleccional. No, lo que digo es lo siguiente, circula muy frecuentemente en los últimos tiempos, y digo en los últimos tiempos, diría en los últimos meses, la idea de sorpresa por el fenómeno de Milei y por el resultado de las elecciones. La frase de moda es nadie lo vio venir. En general los que dicen nadie lo vio venir son los que inmediatamente después agregan salvo nosotros. Y hay una interpretación en ese nadie lo vio venir que suena efectivamente original, que suena atractiva como explicación, que incluye un paquete de críticas, yo diría, a todo lo que ocurrió en la Argentina después de la crisis del 2001 hasta ahora, digamos, ¿no? Incluyendo incluso el Macri. Se usa la palabra mejorismo, se hace una crítica fenomenal al periodo en el que efectivamente hubo una mayor distribución de la riqueza,
hubo efectivamente una pulsión hacia un Estado que intentaba, con errores y con aciertos, fortalecer su servicio de alguna manera a las mayorías, un Estado que hizo una gran inversión pública en la educación superior, eso a mí me consta, básicamente porque formo parte de ese subsistema. Entonces hay en esa crítica de esta sociedad que repudia la política, que repudia a estos años, porque efectivamente eh, se plantearon con una soberbia desmesurada en esta crítica, ¿no? De nadie lo vio venir, un Estado que creía que hacía una revolución y finalmente esa revolución que no era tal fue repudiada por una parte importante de la sociedad. Digo esto que para mí finalmente no es una posición política que no tiene los datos suficientes para entender cuál es el proceso social que estamos viviendo. O sea, no hay una explicación sociológica consistente. Creo que lo que agrega Micaela en la interpretación que hace el Laboratorio de Estudios de Democracia y Autoritarismo de la UNSAM, por lo menos tiene la ventaja de mantenernos o ofrecernos una secuencia larga en el tiempo, en donde efectivamente, incluso en el periodo en el que ocurría esa mejor distribución del ingreso, se fue consolidando un tipo de subjetividad, al compás incluso de la mejora del ingreso, del incremento del consumo, un tipo de subjetividad autoritaria, un tipo de subjetividad odiante, que hoy no es la mayor parte de la gente que votó esta opción de gobierno, pero que efectivamente, como decía Germani cuando hablaba de antisemitismo en los años 60, conduce ideológicamente esa fracción minoritaria al conjunto que efectivamente vota a Milei porque quiere un cambio, por un montón de razones que efectivamente habrá que indagar con más profundidad, teniendo en cuenta datos muy contundentes, como por ejemplo que el 80% de los jóvenes de entre 16 y 30 años votaron a Milei. O sea que uno puede decir, ahí hay un núcleo fenomenal sociológicamente, como fenómeno sociológico para indagar, para entender qué pasa. Digo esto porque la crítica es entonces a esos años, al resultado final de esos años, que podríamos llamar la década ganada, y también a lo que suele llamarse como muy ampliamente o vagamente el progresismo. Entonces, lo primero que diría, y estoy de acuerdo con lo que decía recién Ale Sánchez Cabezas respecto de incluir la autocrítica, que la autocrítica Te silenciaste, Mario, por alguna razón. Me parece que se quedó sin señal. Porque la nueva política en la Argentina, creo que lo último que habría que hacer es abdicar de las banderas tradicionales, que desde 1789 para acá constituyen, entre muchos otros elementos, lo que llamamos progresismo. Bien, gracias Mario, elocuente. ¿Alguna otra intervención? Benítez Alejandra. Gracias por la invitación. Escuché detenidamente todas las palabras de las exponentes y me puse a pensar esto del derecho al porvenir y pensar, bueno, cuando hablaban de las violencias y demás. Vivo en la provincia del Chaco y me toca recorrer varias cuestiones acá regionales. Es tan chocante la desigualdad, es tan chocante la pobreza, es tan chocante la falta de educación, es tan chocante e indignante la falta de intervención que hacen algunas personas que trabajamos en el Estado, que tenemos que hacer una autocrítica muy importante y ponernos a trabajar más arduamente con los jóvenes para armar ciudadanía, para armar... no nos están formando, creo que... Bueno, yo estoy pisando los 50 y tengo hijos de 25 y otro hijo de 20, y la escuela no toca nada de estas cuestiones de participar activamente, de trabajar para la sociedad, con ONG, colaborar con la comunidad, ni hablar de la parte de concurrir a la iglesia, los jóvenes, ¿sí? La gente más grande. Entonces uno dice,
cómo fuimos perdiendo esos valores que nos inculcaron nuestros abuelos y demás, las familias, cómo están, si uno hace un estudio de cómo están conformadas las familias, ese núcleo que antes era tan cuidado, se fue perdiendo. Entonces, pienso, ¿no? Como decía, una salud también, porque yo soy trabajadora de salud, y es tener que escuchar a veces que no servimos para nada, que no damos respuesta, que esto, que aquello. También como uno le toca en la parte emocional, todas esas cuestiones que uno no puede llegar, como a veces te destruye emocionalmente cosas y a veces te dice, ay, no puedo hacer nada que... Y esto de la red que hablaba Alejandra, de poder sostenerse con otras personas que también trabajan en lo que uno anhela y quiere y desea para su localidad donde vive, para la provincia, para la Argentina. Eh, Como dijo la profesora Alejandra, no sé si verme como de la resistencia, como dicen otras personas, pero creo que debemos trabajar y ponernos a pensar estas cuestiones, y tal vez el mensaje que nos están dando los jóvenes que votaron, algunos por rebeldía, otros, no sé, queriendo un cambio sin saber el trasfondo de algunas otras cosas. Hay que ponerse a pensar y escuchar, hay que escuchar. eh, em, Muy agradecida por poder participar y que me escuchen. Bien, gracias Alejandra. Simplemente 2 palabras, decir que, bueno, entiendo que vos también, Hugo, lo vas a decir y lo repetimos en cada espacio, en cada encuentro, pero desde de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Salud Pública nos ponemos a disposición de todas las personas e instituciones que quieran para hacer lo que sea necesario, digo. No es solamente palabra, y tenemos un compromiso muy fuerte todas las personas que estamos para sumarnos a esto, simplemente eso. Sí, coincido. Yo creo que lo que hemos escuchado hasta ahora habla de que tiene que haber una salud pública muy atenta, que mire no solamente lo que ocurre en los servicios asistenciales, sino que contemple también eh, los productos que generan los medios de comunicación, que analice los procesos históricos, la desigualdad económica, que pueda construir con esos elementos un escenario que nos explica alguna de las situaciones que estamos viviendo. Una salud pública no puede desentenderse de esos factores condicionantes, tiene que entenderlos, interpretarlos y sobre todo brindar herramientas como para evitar el no venir al que hacía referencia Marcela. Esa salud pública es importante construirla, máxime cuando lo que parece estar en debate sobre el futuro del campo de la salud en la Argentina es algo muy vinculado únicamente al financiamiento de los servicios asistenciales y no toda esta temática que se ha expuesto hoy. En la Asociación de Salud Pública estamos interesados en Carrizo. Es una jornada de... Acá quien no se llama Marcela se llama Alejandra, así que es algo que habrá que estudiar. Sí, yo nací en realidad en el 64, así que con la Alejandra que me precedió, digamos, yo ya estoy casi pisando los 60. Pero bueno, quería traer esto de el desconcierto, la zozobra y el enojo como, bueno, sentimientos y emociones que a mí me habitaron. Yo soy trabajadora de la salud pública, pero bueno, agradecer estos espacios, agradecer a la Asociación Argentina de Salud Pública y este imperativo ético de poder hacer una autocrítica y de aprender de los errores. Y yo creo, bueno, a mí me pasa como trabajadora de la salud pública y como docente universitaria y de una universidad pública, que también en esto que se dice de reconfigurar el lazo, bueno, pensar qué tipo de relación hemos ido construyendo con la cosa pública
qué tipo, y con lo público, qué tipo de relación fuimos construyendo además con las leyes y con la legalidad y con lo legítimo, porque creo que son tensiones que se fueron produciendo estos últimos tiempos y que si lo público no ha funcionado, tiene que ver también con eso, ¿no? Cuando lo público se ha transformado en una cajita de la cual todos toman, pero nadie pone, ¿no? Cual si fuera la perinola. Y por otro lado, de las leyes, la legalidad y lo legítimo, como aquello como el cómo sí, pero no como aquello que debe regular mis prácticas institucionales, digamos, los servicios públicos, y tomar siempre la ley como algo, como la letra, pero no una letra que debe encarnarse en prácticas humanas, ¿no? Y prácticas sociales. Y creo que eso es lo que a mí me como un espacio que es de todos, y qué hacemos con esto de entender que es un servicio, ¿no? Y bueno, y también replantearnos qué nos pasa con esta década ganada, esta ampliación de derechos, ese avance impresionante en el marco normativo, y sin embargo, esa legalidad pareciera No ser sé si que les pasa. Se ha perdió el quedado... sonido. Ah, perdón, sí, es mi conexión. Es mi conexión que está mala, disculpen. ¿Algo se escuchó? Sí, sí. Hasta cierto, excepto las palabras finales, lo demás se escuchó. Bien, pero más que nada era eso, ¿sí? Simplemente reformular, reconfigurar el vínculo con la legalidad, Y, replantearnos a partir de ahí lo legítimo, y con lo y público, con lo decías. público, sí, sí. Así que, pero agradecer, porque creo que estos espacios alojan, cobijan y nos ayudan a ver qué hacemos con el enojo también. Bien, Ale, sí es cierto que nos hace bien encontrarnos y exponer lo que pensamos y escuchar esa diversidad de reacciones. ¿Comentarios? No, me Sí, gustaría acotar una cosita, si es posible, Hugo, por favor, eh, Micaela. en relación a lo que decía recién Alejandra y a lo que comentaron en general, el tono en general, digo, de la conversación, que es que yo estoy de acuerdo con que sí, siempre hay que hacer una autocrítica, o sea, siempre el ejercicio profesional tiene que estar atravesado por una crítica reflexiva o por una autocrítica. Pero en este caso, digo, en el caso particular de las instituciones de la salud y de la educación, creo que hay como que cuidarse también en el sentido de no ser tan duro con esa crítica, porque me da la sensación de que muchos de los efectos ideológicos de estos últimos años de construcción subjetiva en el marco del neoliberalismo nos exceden ampliamente a las instituciones públicas y que uno puede hacer, pero puede hacer en un campo muy minado y muy condicionado por una serie de afecciones, para traer la palabra de Alejandra, que claramente nos exceden. Entonces, esa autocrítica debería contemplar la escala, o sea, en qué medida y de qué somos responsables. Y muchas veces, creo que hay algo que decía que me hizo pensar Alejandra, que es, hay un montón de transformaciones que se dan, que se dieron en los últimos años, que se dieron en la normativa, digamos, esto que traía Alejandra, de eh, transformaciones en donde el Estado parecía estar por delante de la sociedad, que demostraron hoy, a la luz de hoy quizás, y no solo de hoy, sino eh, cuando no pudieron hacer un montón de cosas que se propusieron hacer, pienso sobre todo en el segundo momento del gobierno kirchnerista, digo, demostraron lo que quedó en evidencia es la diferencia de temporalidades entre las transformaciones en la ley
y en las iniciativas, digamos así, del aparato de Estado y los acompañamientos o el acompañamiento ideológico de la sociedad. Ahí hay un desfasaje que a veces eh, se producen encuentros y otras veces colisionan. Creo que estamos en el momento de colisión también de eso. O sea, por un lado, de un encuentro entre procesos sociales subterráneos con una expresión política que hoy los representa a ese sector, y por otro lado queda en evidencia que muchas de las transformaciones en términos de ampliación de derecho que nosotros creíamos que tenían un amplio consenso, bueno, indudablemente no era tan amplio como creíamos que era, y tal vez ahí sí el Estado dio un paso más allá del Estado, entre comillas, ideológico de la sociedad, eh, bueno, que hace que hoy se emerja de este modo, o sea, de este modo problemático. No sé si se entiende lo que quiero decir. Digo, somos responsables en alguna medida, cada uno en el lugar que ocupa. Digo, yo me identifico y pienso críticamente en relación a mi rol pedagógico como docente, como investigadora. Imagino que ustedes también se lo plantean en términos de su rol como trabajadores de la salud pública, pero ahí habría que calibrar de qué, hasta dónde y cómo y qué nos excede también y reconocer ese exceso, ¿no? Hay procesos que son globales, que son sociales, que tienen múltiples temporalidades que claramente nos exceden y nosotros formamos parte también de esa sociedad que hoy está organizada en torno a valores crueles y de castigo. Entonces, es una tarea también muy difícil la que nos toca a todos, digo, ¿no? Acuerdo totalmente, Micaela, porque el análisis crítico implica o la reflexión o la reflexividad crítica, la vigilancia epistemológica, estos conceptos que venimos también trabajando desde las ciencias sociales como perspectivas que permitan revisar lo que sucede, tienen que estar situados y tienen que poder incluir los análisis macropolíticos y micropolíticos. Y en esas tensiones también interpretar qué significan esos datos y esos avances y retrocesos que vamos teniendo. Los marcos normativos ampliatorios de derecho han sido resistidos un montón en muchas esferas de la sociedad y han sido producto de luchas y construcciones, incluso participativas, como la Ley Nacional de Salud Mental, y de todas maneras generan y siguen presentando tensiones en la implementación, en la plena implementación, en la lectura incluso de los diferentes aspectos que incluyen los resguardos de la salud mental y la perspectiva de derechos. ¿Qué significan los derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué significa IVE, ILE? ¿Qué significa la ESI? En todos los marcos normativos de derechos y todas las ampliaciones tenemos fuertes resistencias en diferentes espacios, ¿no? Desde los escolares, los universitarios, la transformación de las currículas, los normativos y la implementación. Es ahí donde se juega que nosotros también podamos hacer esa lectura crítica, pero también incluyendo la complejidad que incluye esa lectura crítica. Me parece que es muy importante esto que decís, porque también hay transformaciones. Digo, me acordaba del texto de Infocracia de Byung-Chul Han, en el que dice que estamos reemplazando las democracias por las infocracias, en el sentido de los lugares de información y cómo ha cambiado la centralidad de esos procesos para que la gente pase de tener que ser controlada, el famoso panóptico, por pasar a, bajo su libertad, mostrar en todos los medios y las redes sociales su vida privada como forma de manifestar su libertad. Y estaba releyendo también el otro texto de él, Psicopolítica, porque me hizo acordar, en un momento él dice que el neoliberalismo es un sistema muy eficiente e incluso inteligente para explotar la libertad. Se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad como la emoción, el juego y la comunicación. No es eficiente explotar a alguien contra su voluntad. En la explotación, solo la explotación de la libertad genera el mayor rendimiento que puede haber. Me parece sumamente inteligente e interesante como para pensar esas cuestiones y esto de que
las formas en las que se nos plantean la libertad, también tienen estos dobles juegos paradojales donde la libertad te aprisiona. Bien, Marcela, pasamos a Marcela Armus. Sí. Solo quiero agregar algo alrededor de la preocupación, acuerdo completamente con lo que planteó Micaela, básicamente porque quiero plantear lo que ocurre en los territorios. A pesar del padecimiento, a pesar del sufrimiento, a pesar de la conmoción, un poco de la experiencia que yo les comentaba, hay poca gente que abandona el barco y que tiene como consigna la invención de lo cotidiano, que por ahí no está legislada, pero que tiene la demanda directa de tener que responder a los padecimientos que se van presentando. Entonces acá también hay un corte en distintas realidades. Digo, la invención de lo cotidiano es un término que a mí me gusta mucho, que lo cita Michel Desserteaux, un personaje muy interesante de leer, fue religioso, historiador, psicoanalista, trabajó en políticas públicas, y es cómo se responde con distintas alternativas que por ahí la estructura formal no la da, sin embargo salen a cubrir algunas demandas. Voy a contar un ejemplo que me parece que es bastante paradigmático. En la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo conozco, se ha trabajado de manera integrada, que ese es otro punto de la red de sostén del trabajo, la manera integrada en la que nosotros trabajamos con distintos sectores. Se hicieron talleres en las escuelas secundarias preguntándole a los distintos estudiantes qué pensaban que era la salud mental. Una cantidad de respuestas que eran una provisión muy interesante, alentadora, por otro lado, de entender que por suerte no está todo perdido en relación a todo esto, y ahí donde salud, educación y acción social tiene la posibilidad de una trama, también esas redes sostienen lo que por ahí algunos otros estamentos no pueden ofrecer. Digo, seguimos sosteniendo la resistencia no solamente en la queja de lo que no hay, sino en la invención de lo cotidiano. Quería reivindicar eso. Bien, muy bien. ¿Comentarios? Tengo la sensación como que para el campo de la salud pública y salud mental hay como una línea punteada que conduce, que uno podría derivar de lo que escuchamos hasta aquí. Mario hablaba del respeto que le imponen o que siente por la gente que trabaja en salud en general y que lo sigue haciendo aún a pesar de las dificultades de sentirse mal. Marcela abundó al respecto. Alejandra hablaba sobre la necesidad de protegerse, de cuidarse, de consolidar las redes existentes. Esta actividad y las otras que se hicieron similares a esta fueron también espacios de construcción de redes que están en la lógica de cuidarse, como aquí se expuso, y pasar de un estado de conmoción a un estado de sentir pasión por lo que uno hace, no con pasión solamente, seguir haciendo con pasión el trabajo en el campo de la salud. Y recién Marcela hablaba de la ventaja del trabajo integrador. Seguramente mucho de lo que venimos haciendo en el campo de la salud y hacemos con mucha voluntad y con sustentados en evidencias, será importante continuar, fortalecer, comunicarlo. Pero también será necesario innovar, pensar otras formas para mejorar o salvar algunos de los vacíos, incomprensiones que pueden haber abundado en los últimos años. También no lo veo como un tema de autocrítica, sino como una búsqueda de mejora, que algunos diálogos nos lleven a encontrar nuevos mecanismos, nuevas temáticas a las cuales llegar, nuevas formas de trabajar, que eso también es una tarea de la Asociación de Salud Pública, pero
también de los grupos de trabajo en los cuales participamos. Me da la sensación de que esa línea punteada se enriqueció en este conversatorio, en esta reunión, con algunos nuevos planteos que son aportes sustanciales. Comentarios. Acá el riesgo es que si ustedes no levantan la mano, yo me voy a sentir obligado a pedirle, por ejemplo, a Nacho, cuya opinión siempre valoramos, Nacho Maglio aquí presente, que algo nos diga y que no... Acá apareció. Nacho, ¿qué pensás? Bueno, gracias, Hugo. Buenas tardes, noches a todas, a todos. Un placer. Qué lindo escucharlas, ¿no? Porque yo creo que, si bien, como se dijo, el panorama, digamos, es un poco desolador, inquietante, lleno de incertidumbre, yo mantengo la esperanza intacta de alguna forma, ¿viste? Y esto no es ser pusilánime o mentecato, por utilizar una palabra en desuso. Pero de alguna forma, a mí me gustó el tema de la autocrítica. Yo creo, en algún punto, digamos, concuerdo con Micaela, en el sentido que me parece que tendríamos que definir tres niveles, ¿no? Un nivel meso, un nivel macro y un nivel micro, ¿no? Yo creo que en el nivel meso es donde la autocrítica debería resonar más fuerte, ¿viste? Es decir, en la conducción política, digamos, en los dirigentes. Allí yo es donde creo que, digamos, que se perdió mucho terreno, que se perdieron oportunidades. Está bien, digamos, que las condiciones no fueron las mejores, ¿no? Para asegurar, digamos, prácticas sanitarias, la pandemia, la sequía, la deuda, la guerra, en fin. Pero yo creo que no debemos buscar más excusas y yo creo que es necesario que se refleje en el nivel macro una autocrítica, ¿no? Porque si bien también hay que pensar, digamos, el otro día nos invitaron a una charla sobre lecciones aprendidas de la pandemia. Yo dije, mira, cambié el título, yo prefiero hablar de lecciones no aprendidas, es la pandemia, ¿viste? Porque me parece que aprendimos poco. Vos fíjate que acá en Ciudad de Buenos Aires todavía enfermeras, enfermeros, no son considerados profesionales de la salud, ¿viste? Y después de toda esta historia, yo creo que hay asignaturas pendientes que tienen que ver con lo macro. También coincido con Marce Botinelli, en el sentido de que hubo, digamos, grandes logros, IBE, ILE, ESI, digamos, hay sectores que lo siguen combatiendo. Pero bueno, la historia del derecho y la historia de la salud es una historia de lucha también, ¿no? Pero bueno, yo tengo la esperanza intacta, creo que estos microcosmos, estas estrategias que se generan, por ejemplo, desde la Asociación Argentina de Salud Pública, generan un marco de contención amoroso, donde los semejantes se terminan uniendo, ¿no? Así que un poco eso me reconforta. Gracias, Nacho. Buenas y sabias palabras. Nacho también es miembro de la Asociación de Salud Pública e integra nuestra comisión directiva. Bueno, yo creo que hemos llegado al tiempo previsto y les queremos agradecer muchísimo la presencia y muy en especial la participación a quienes hicieron el esfuerzo de construir viñetas y sintetizar su trabajo extenso en breves minutos. Sepan que en la Asociación de Salud Pública encuentran un ámbito para el diálogo, para la escucha y para el trabajo, y estamos en esto. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Ale, levantaste la mano. No, estaba aplaudiendo. Ah, bien. Bueno, pueden repetir el gesto todos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas gracias. noches. Maravilloso.